doctor. Felices fiestas, feliz año. No nos habíamos visto. Hola Luisa, ¿cómo estás? Felicidades también, que sea un buen año para ti, para todo el equipo y desde luego para todo el auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos sumamos a estos buenos deseos. Doctor, he visto en un montón de noticieros esta pregunta. ¿Es el 2022 el año en que se acaba la pandemia? No el SARS-CoV-2, no la COVID, pero sí la pandemia. Pues entendiendo la pandemia como esta etapa de emergencia en la que poco sabemos, en la que no hay muchos elementos y herramientas para contender contra el virus, probablemente sí entremos en esta fase de transición de ser una enfermedad de emergencia a ser una enfermedad, digamos, epidémica, cíclica, más regular. Ojalá empecemos a entrar en esa etapa de transición, porque ciertamente pues ya no estamos ante la sorpresa, ¿no? Ya sabemos cómo tratar a los pacientes, ya tenemos muchas pruebas de diferentes tipos, ya tenemos muchas vacunas de diferentes tipos, ya tenemos varios medicamentos, incluso ya específicos contra el virus. Entonces, estamos en una posición muy diferente a cuando se trataba de una emergencia que no sabíamos ni qué pasaba con los pacientes, ni qué pasaba con los contagios, ni con la epidemia. Entonces, esperemos que sí estemos entrando en esta etapa de transición. Por lo pronto, el riesgo de que a partir de este inmenso número de casos de Omicron se generen nuevas variantes, pues siempre va a existir, y de que la carga de secuelas de las personas recuperadas también vaya a tener problemas, pues eso, sin lugar a dudas, ahí está presente, ¿no? Creo que por eso hay que hablar de lo que hemos hablado en pues casi año y medio, doctor, que es la desigualdad en la distribución de vacunas y de medicamentos, y hablaremos de eso porque también cada vez hay más medicamentos, no tanto solo prevención, sino también mitigación de la enfermedad, como nos has explicado. Y hay, entendiendo que puede ser ya un tema de epidemias regionales, hay, por ejemplo, continentes que están lidiando con enfermedades como la malaria, que en ningún otro lado estamos lidiando porque se ha olvidado a ciertas regiones, ¿no? Entonces, Sí. esto podría pasar, digamos, con la COVID, que en ciertos continentes se quede el problema y como los países ricos ya no tienen la emergencia, pues se concentre ahí y ahí sigan surgiendo variantes y mutaciones del SARS-CoV-2. Sí, quizá es poco probable porque la facilidad con la que se va hacia otros lados es notable, ¿no? En poco tiempo, una nueva variante está en todo el mundo. Sí. Entonces, más bien es un riesgo para todos que siga habiendo países donde la epidemia vaya a estar muy activa. Y por eso todos tenemos que hacer algo al respecto, ya sea la vigilancia genómica, la evitar casos, vacunar, diagnosticar rápido, y así como unos se les van a quedar pues sus otras enfermedades, el rezago justamente de las otras enfermedades va a empezar también a cobrar factura, que es parte de la mortalidad en exceso que hemos visto, ¿no? Todo lo que no se está atendiendo correctamente, que eso va a ser un problema para cada país diferente, pero mientras siga habiendo casos en algún rincón del mundo, todos estamos bajo esa amenaza. Doctor, al principio de la pandemia se habló mucho de las pruebas, ¿no? De hacer pruebas masivas, digamos, para poder hacer rastreos y para saber quién se tiene que aislar. A 2 años de la pandemia, ¿qué tan importantes son las pruebas? Porque justo veíamos las largas filas aquí en la capital del país. ¿Cuál me tengo que hacer, cuándo y para qué sirven, digamos, en este momento, ¿no? ¿Cómo deberíamos utilizarlas? Sí, las pruebas, es muy fácil de pronto caer en el exceso de pruebas y estar haciendo incluso para verificar, para corroborar, para pruebas de salida, ¿no? Como para ver si ya me curé o no. Y si no se usan correctamente las pruebas, pues primero se acaba ese recurso y ya no vas a tener cómo diagnosticar a los que siguen en la fila atrás. Y en segundo lugar, lo que hace es que transfiere el control y la identificación de la epidemia a los laboratorios clínicos y no al ojo clínico del médico que está viendo a los pacientes, ¿no? Si dependemos de una prueba para el diagnóstico, entonces, ¿dónde queda el criterio clínico de diagnóstico y el criterio epidemiológico? Entonces, lo importante es hacer pruebas y hacerlas bien. O sea, las pruebas rápidas, de preferencia solo en personas con síntomas. Esto que estamos viendo cada vez más de que están solicitando pruebas negativas para regresar a trabajar o regresar a las escuelas, eso lo que va a hacer es que va a disminuir la disponibilidad de pruebas para enfermos y a retrasar diagnósticos y a provocar contagios
por ese requisito hasta cierto punto cuestionable para el regreso. Entonces, el que esté sano y que se sepa contacto de un caso confirmado, debe de esperar 4 días y entonces hacerse una PCR, si no tiene síntomas. Las pruebas de antígeno rápidas no funcionan muy bien en las personas sin síntomas y eso pues también hay que advertirlo, sobre todo si de pronto se tiene esta intención de hacer un número determinado de pruebas, ¿no? Más que hacer un número determinado, pues hay que hacerlas correctamente para poderlas interpretar correctamente y ver la positividad. Ahorita la positividad reportada por la Ciudad de México está cercana al 30%, o sea, 3 de cada 10 pruebas que están haciendo son positivas. Y eso quiere decir que hay mucha transmisión en la comunidad. Hay que estar también muy pendientes para romper esa transmisión en las casas, en las oficinas, en las escuelas. Y para cerrar, doctor, ¿podemos hablar del panorama, digamos, inmediato para los próximos meses, por lo menos aquí en México? Acabamos de aprobar la vacuna cubana. Cuba tiene creo que el 92% de la población vacunada, ¿no? Están ahí como del otro lado, entonces imagino que eso sin duda es una muy buena noticia. Pero ¿cómo se va a combinar con los esquemas que ya estamos poniendo? ¿Va a, digamos, ser un refuerzo? ¿Va a ser un esquema nuevo? ¿Cómo va a funcionar su aplicación? Y el tema de la pastilla también de Pfizer que se está evaluando comprar en México. Bueno, ya abusando te sumo otra. También en el panorama inmediato sabemos que no se va a vacunar, por lo menos de forma generalizada, a las niñas y a los niños. Todavía no lo recomienda así la OMS, no es una prioridad, digamos, para la Secretaría de Salud por ahora, ¿no? ¿Hay algo que sí podamos hacer para proteger a las niñas y a los niños, entendiendo que pues tienen que regresar a clase, que tenemos que vivir ya con este virus? ¿Cómo les protegemos? No sé, juguito de naranja, cubrebocas, ¿qué hacemos por la niñez? Digo, lo pregunto seriamente, ¿no? Sí, bueno, a los infantes los protegemos pues cuidando a los adultos que los rodean y supervisando sus actividades y procurando actividades con riesgos controlados. De hecho, en las escuelas los contagios son pocos, ¿no? Porque está muy bien controlado el riesgo. Ahorita los contagios son porque en las vacaciones pues, se juntaron sin control y sin este rigor de controlar los riesgos. Entonces, si comen bien, descansan y tratan de evitar los sitios y los momentos de riesgo, con eso están protegidos los infantes y que los adultos que estén cerca estén vacunados, tengan sus refuerzos, los que ya los tengan que ir teniendo. Y en cuanto hay un enfermo cerca, pues hay que aislarse para que no vaya a haber más contagios. De la vacuna Abdala hay que ver exactamente qué se va a proponer hacer. Es una vacuna que principalmente ha sido evaluada como un esquema primario en la mayoría de los estudios que se ha planteado. Aquí probablemente pues se irá diciendo cómo se va a utilizar. Es una vacuna de 3 dosis, lo que dificulta un poco su uso porque pues, se necesitan 3 dosis para tener el esquema completo, pero esperemos ver hacia dónde apunta. Desde luego estaría genial que se evalúe como refuerzo para tener mayor facilidad y siempre pues, más disponibilidad de vacunas es mejor. Y de la vacuna de Pfizer, lo primerito que se necesita, perdón, la medicina de Pfizer, el medicamento de Pfizer, lo que se necesita es primero que esté ante la COFEPRIS, evaluado por la COFEPRIS y registrado ante la COFEPRIS para poder partir de ahí, para ver si se va a utilizar y en quién se va a utilizar y cuándo y cómo y en qué, ahora sí que en qué términos, ¿no? Si se va a usar como las vacunas a través del programa de emergencia general así nacional o si va a entrar al mercado y lo va a poder utilizar cualquiera de los médicos. También eso se estará definiendo ahorita y esperamos ver el impacto de este medicamento ya en donde ya se está usando. Ojalá tengamos datos de eso también en los siguientes días para ver pues qué tanto va a funcionar y qué tanto no. Por lo pronto hay que romper los contagios, Luisa, hay que evitar la transmisión en la comunidad. Ahorita la epidemia está incrementando a una velocidad muy rápida, es esperable por las fiestas que hubo y todos los riesgos, pero estamos a tiempo de frenarla lo más que se pueda y de evitar complicaciones. Pues como siempre tomamos en cuenta tus recomendaciones, tu guía, doctor Mauricio Rodríguez. Muchas gracias por la asesoría. Te mando un fuerte abrazo y te escuchamos a las 6 en Hipócrates 2.0. Así es, muchísimas gracias. Igual un abrazo de regreso a las 6 en Radio UNAM. Y vamos a presentar la segunda parte de una charla que tuvimos con Juan Villoro sobre las reflexiones de la pandemia. Así que por ahí los esperamos. Si les va bien con Juan Villoro. Por allá nos escuchamos. Abrazo. Gracias, doctor. Vamos con esto a la pausa y antes de ir